Mi nombre es Yorcha, él es Unai y ella es Karen. Vamos a grabar la sesión de hoy porque vamos a hacer luego un juego en grupos y para que mañana analicéis qué tal habéis trabajado en equipo, ¿vale? Hoy, en 5 días, vamos a dar la formación del Vestim. El Vestim tiene 3 partes. La primera parte va a ser estas 5 sesiones de 5 horas cada una, son 25 horas en total, y es la formación que incluye la parte de hoy, que es un poquito la introducción al trabajo en equipo. Conoceremos cuáles son las 5 Cs, haremos, como he dicho antes, un juego para ver cómo trabajáis en equipo, y bueno, y al final pues veremos la mejora continua y la autocrítica. La siguiente sesión veremos las diferentes formas de liderazgo, y la tercera, cuarta y quinta sesión vendrán Javier y Xavi y os harán la introducción al eneagrama y los tests. Si vamos a la página 5, ahí vemos las diferencias entre grupo, equipo de trabajo, equipo y trabajo en equipo. Nos voy a dar a cada equipo pues, 2 cajas distintas, un tocho de papeles y un bolígrafo, y un poco de celo y unas tijeras. Entonces vamos a dar a cada uno un tiempo, por ejemplo 6-7 minutos, y en el equipo pues estamos unos vais a ser 5 y otros 6. Vamos a hacer, por ejemplo, vosotros 6 que trabajáis en equipo, a ver si se nota que trabajáis en equipo, y las otras 5 personas, y eso, lo que tenéis que hacer es una torre, y el boli tiene que estar en posición horizontal lo más alto posible. Y luego la siguiente sesión lo vamos a ver. Y vamos a ver cómo ha ido el trabajo en equipo. Lorrak 2009an izan zuen Vestim metodologiaren berri. Itzarrik, Aslen emandako ikastaroan, Lorrako 3 pertsonak jaso zuten Vestim ikastaroa. Urte bat beranduago, beste 4 pertsona izan ziren ikastaro berdinean. Ikastarora joandako pertsonen ebaluaketa positiboaren eta zuzendaritzaren apostu estrategikoaren ondorioz, Lorrak Vestim metodologiarekin lan egitea erabaki du bere osotasunean. Talde lana hobetzea da helburu. Lorrako langileen garapen pertsonala eta lan taldeen garapen profesionala hobetzea. Norberaren autoezagutzatik eta taldekideen ezagutzatik abiatuz, etengabeko hobekuntza bilatuko da autokritikaren bitartez. Konfiantzan oinarritutako harreman estiloan sakontzea da erronka. Langileen konpromesua eta pertenentzia sentimentua handituz. Irailean, Lorrako langileen artean 2 talde paralelo eratu ziren, eta egun gure aholkulariak ikastaroak gidatzen daude buru belarri. Ikastaro hau, autoezagutza tailerrarekin bukatuko da urri bukaeran. Azarotik aurrera, etengabeko hobekuntza lortzeko coaching saioak egingo dira. Plan pilotu bezala, lehendabizi eta helburu handiagoekin ondoren. Talde lan hobetzeko bidelagun eraginkorrak izatea da gure asmoa. Gure egiten jakitea eta gure ahalegina Lorraren zerbitzura ipintzen dihardugu horretara. Agustín, ¿qué tal nuestro equipo? Vale, podríamos haber hecho un poco más, pero... ¿Cómo lo has visto? Has descrito muy bien. Íbamos dos, igual, unos que estaban haciendo los churros, pero no sabíamos... La idea final no sabíamos para lo que servía. Normalmente nosotros hablamos de las 5 Cs, que son problemas de confianza. Luego vamos a hablar de un poco más en profundidad de todas, ¿no? Confianza, primero en uno mismo y, más importante, en el resto de los compañeros, ¿no? Comunicación, muy importante. La comunicación, la idea, todo lo que está haciendo cada uno, hay que estar comunicando constantemente.
Bueno, pero eso también es trabajo en equipo, ¿eh? Eso se lo manda y 10 Sí, bueno, Pero si manda- uno puede coordinar, uno puede tomar el rol de coordinador dentro del equipo. Igual eso es una cosa que ha podido faltar en este equipo, que no ha habido un coordinador. O demasiados. O demasiados coordinadores. La complementariedad entre las personas. Nosotros cuando hablamos de complementariedad, luego hablamos mucho nosotros vamos al final a la persona, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la forma de ser de cada uno, de las habilidades y de las características personales, y para eso utilizamos la técnica psicológica del eneagrama, para que haya personas con distintas capacidades y con distintas formas de ser, que haya en un equipo, cuanta más diversidad haya, a la hora de adoptar distintos roles, pues ese equipo va a ser más eficaz. Y luego, por último, el compromiso. El compromiso es muy importante, ¿no? Y aquí siempre, bueno, el tema del compromiso, nosotros siempre en los cursos preguntamos, bueno, de estas 5 Cs, ¿cuál es la más importante para vosotros? De las 5. Compromiso. Claridad. ¿Cuál? Claridad. Confianza. Todas son muy importantes. Pero para nosotros la confianza es la base. Si no hay una confianza, si no hay un clima de confianza entre las personas, es imposible que haya todo lo demás.